La lluvia golpeaba el vidrio de la ventana como lágrimas que alguien más estaba llorando por él. Neymar estaba sentado en el borde de la cama de un hotel en París, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el reflejo distorsionado de su propio rostro en el espejo del armario. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de neón y sus promesas falsas, pero adentro de esa habitación el silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra su pecho. Había ganado todo lo que un futbolista podría soñar. Había firmado contratos que lo convertían en uno de los jugadores más caros de la historia. Había visto su nombre en titulares de periódicos en 20 idiomas diferentes. Pero esa noche, en la soledad de ese cuarto frío y elegante, se sentía como un niño perdido en un laberinto sin salida. Era febrero de 2019. El PSG acababa de ser eliminado de la Champions League de una manera que todavía le ardía en el alma como una quemadura que no cicatriza. Los comentaristas lo habían destrozado. Las redes sociales explotaban con memes crueles y comentarios venenosos. Incluso los que antes lo defendían ahora lo señalaban con dedos acusadores. Decían que era un payaso, que solo sabía tirarse al piso, que había desperdiciado su talento en fiestas y caprichos. Decían que nunca sería Messi, que nunca sería Cristiano, que nunca sería nada más que una promesa rota. Y lo peor de todo era que una parte de él empezaba a creerlo. Se levantó despacio, sintiendo el peso de la fatiga en cada músculo, y caminó hacia la maleta que había dejado abierta junto a la puerta. Mañana tenía que viajar otra vez. Siempre había un avión esperando, siempre había una conferencia de prensa, siempre había cámaras apuntándole como rifles. La vida de una estrella, pensó con amargura, mientras hurgaba entre la ropa arrugada buscando algo limpio para ponerse. Fue entonces cuando sus dedos rozaron algo que no esperaba encontrar. Una camiseta que no era suya. La sacó lentamente, confundido. Era una camiseta blanca, simple, sin ningún logo ni marca visible. El algodón era suave, casi gastado, como si hubiera sido usada muchas veces y lavada con cariño. No recordaba haberla empacado. No recordaba haberla visto nunca antes. La levantó contra la luz tenue de la lámpara y fue entonces cuando vio las palabras escritas a mano con marcador negro en el interior del cuello, justo donde nadie las vería a menos que la buscara. No olvides quién eras cuando no tenías nada que perder. El corazón se le detuvo por un segundo completo. Leyó las palabras otra y otra vez. Cada vez que sus ojos recorrían esas letras irregulares, algo dentro de él se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. La camiseta cayó de sus manos y se quedó allí parado, inmóvil, mientras las imágenes comenzaban a inundarlo como una marea que había estado conteniendo durante años. Antes de que sigamos adelante con esta historia, quiero pedirte algo desde el corazón. Si estas palabras están tocando algo dentro de ti, si sientes que esta historia merece ser escuchada, déjame un me gusta y suscríbete al canal. No lo digo por números ni por algoritmos. Lo digo porque estas historias necesitan llegar a quienes realmente las necesitan escuchar. Y tú, que estás aquí en este momento, eres parte de esto. Neymar se dejó caer en el suelo, con la espalda contra la pared fría, y cerró los ojos. Las palabras de la camiseta resonaban en su mente como un eco de algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Algo que había enterrado bajo capas de fama, dinero y expectativas imposibles. Y entonces, sin poder evitarlo, regresó a Mogi das Cruzes, a las calles de tierra donde los niños jugaban descalzos hasta que el sol se escondía detrás de las favelas. Regresó a esa casa pequeña donde el techo goteaba cuando llovía y donde su madre cocinaba frijoles y arroz que sabían a gloria porque era todo lo que tenían. Regresó al niño que era antes de los contratos millonarios, antes de los titulares, antes de que el mundo supiera su nombre. Ese niño no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo antes de empezar. Su padre, Neymar Santos, trabajaba como mecánico y jugaba al fútbol en ligas menores cuando su cuerpo todavía se lo permitía. Era un hombre de manos callosas y sonrisa fácil, que volvía a casa oliendo a aceite de motor y a sueños aplazados. Neymar recordaba cómo su padre lo llevaba a entrenar en un Volkswagen Beetle viejo que se apagaba en cada semáforo, cómo le limpiaba las rodillas raspadas con agua fría después de cada partido en la tierra, cómo le susurraba en el oído antes de cada juego importante una sola frase que se convirtió en su mantra. Juega con alegría, hijo, porque el día que juegues con miedo, ese día dejarás de ser tú. Pero hubo un tiempo en que casi lo pierde todo antes de que todo comenzara. Neymar tenía 11 años cuando los médicos le diagnosticaron un problema serio en el corazón, una condición que podría haberle impedido jugar al fútbol para siempre. Recordaba la sala de espera del hospital, el olor a desinfectante que le revolvía el estómago, el llanto silencioso de su madre en el pasillo tratando de ser fuerte,
el temblor en las manos de su padre cuando firmaba papeles que probablemente no podía pagar. Recordaba la noche en que, acostado en su cama pequeña, le rogó a Dios con todas sus fuerzas que le diera una oportunidad más, solo una, de tocar un balón. Y el milagro llegó. Los tratamientos funcionaron. Su corazón sanó. Y cuando volvió a las canchas meses después, jugaba como si cada partido fuera el último, como si cada toque del balón fuera un regalo que podían arrebatarle en cualquier momento. Ese era el Neymar que no tenía nada que perder. Ese era el Neymar que jugaba con una sonrisa tatuada en el rostro, que inventaba jugadas imposibles no para impresionar a nadie, sino porque el fútbol era su forma de respirar, que abrazaba a sus compañeros aunque fueran desconocidos porque en la cancha todos eran hermanos. Ese era el Neymar que firmó su primer contrato profesional con el Santos a los 17 años y lloró en los brazos de su padre que acababa de salvar a su familia. Pero en algún momento del camino ese niño se había perdido. Había desaparecido entre los flashes de las cámaras, entre las expectativas de un país entero que cargaba sobre sus hombros, entre las críticas que lo destrozaban cada vez que fallaba, entre la presión constante de tener que ser perfecto en cada jugada, en cada declaración, en cada respiración pública. Había desaparecido cuando firmó con el Barcelona y tuvo que compartir el escenario con Messi, cuando la gente empezó a compararlo constantemente, cuando dejó de jugar para sí mismo y empezó a jugar para demostrarle algo al mundo. Y luego llegó París, la transferencia más cara de la historia hasta ese momento, los 22 millones de euros, un número tan grande que dejó de tener significado. Llegó a París pensando que finalmente tendría su propio reino, su propia historia, su oportunidad de brillar sin sombras. Pero lo que encontró fue más presión, más críticas, más ojos juzgando cada paso que daba dentro y fuera de la cancha. Las lesiones empezaron a acumularse. Primero fue el metatarso, luego el tobillo, luego otra vez el metatarso. Cada vez que volvía, la gente decía que había perdido velocidad, que ya no era el mismo, que su cuerpo se estaba rompiendo bajo el peso de las expectativas. Y con cada lesión, con cada semana en el gimnasio de rehabilitación viendo a sus compañeros entrenar mientras él hacía ejercicios monótonos, algo dentro de él también se rompía. Empezó a jugar con miedo, miedo a lesionarse otra vez, miedo a fallar, miedo a no estar a la altura, miedo a que toda la gente que había invertido en él, toda la gente que había creído en él, se diera cuenta de que quizás se habían equivocado. Y cuando juegas con miedo, como su padre le había advertido tantos años atrás, dejas de ser tú. Neymar abrió los ojos en esa habitación de hotel en París, con las lágrimas corriendo por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Tomó la camiseta blanca del suelo y la apretó contra su pecho como si fuera lo único real en un mundo de ilusiones. Quién había puesto esa camiseta en su maleta no importaba. Quizás fue alguien del equipo de utilería, quizás fue un empleado del hotel, quizás fue su propio padre anticipando este momento de quiebre. Lo que importaba era el mensaje. No olvides quién eras cuando no tenías nada que perder. Te quedó allí sentado en el suelo durante horas, viendo cómo la lluvia se convertía en llovizna y luego en nada, viendo cómo las luces de París comenzaban a apagarse una por una hasta que la ciudad se quedó dormida. Y en ese silencio profundo de la madrugada tomó una decisión. Iba a encontrar a ese niño que había perdido. A la mañana siguiente canceló el vuelo. Llamó a su representante y le dijo que necesitaba tiempo, que no iba a dar conferencias de prensa por un tiempo, que necesitaba desconectarse. La respuesta fue pánico, preguntas frenéticas, advertencias sobre contratos y obligaciones. Pero Neymar ya había tomado su decisión y nada iba a detenerlo. Tomó un avión a Brasil, no a Sao Paulo, no a las mansiones de lujo donde vivía su familia ahora. Fue directo a Mogi das Cruzes, a las calles de su infancia que ya no reconocía del todo porque habían construido edificios nuevos y habían pavimentado los caminos de tierra, pero que aún conservaban esa esencia de hogar que ningún hotel 5 estrellas podría replicar. Me gustaría saber algo de ti que estás escuchando esta historia en este momento. ¿Desde qué país nos estás acompañando? ¿Desde qué rincón del mundo están resonando estas palabras? Déjame un comentario. Me encantaría saberlo, porque estas historias nos conectan a todos, sin importar las fronteras. Caminó solo por esas calles, con una gorra y lentes oscuros para no ser reconocido. Pasó por la casa donde creció, que ahora estaba pintada de otro color y tenía flores en el jardín. Se detuvo frente a la cancha de tierra donde había dado sus primeros toques al balón, donde había aprendido a hacer sus primeros túneles, donde había soñado por primera vez con usar la camiseta de la selección brasileña. Un grupo de niños estaba jugando allí, descalzos, con una pelota desinflada, con arcos improvisados con piedras y ramas. Pero jugaban con una alegría tan pura, tan desinteresada, que Neymar se quedó congelado viéndolos.
Se reían cuando fallaban, se abrazaban cuando alguien metía un gol, inventaban jugadas ridículas solo para hacer reír a los demás. No había cámaras, no había scouts, no había nadie evaluándolos ni juzgándolos, solo había fútbol en su forma más honesta. Uno de los niños, el más pequeño, tenía una camiseta amarilla de Brasil tan grande que le llegaba hasta las rodillas, y en la espalda, escrito con marcador permanente, estaba el nombre Neymar. Algo se rompió definitivamente dentro de él en ese momento. Se quitó los lentes y la gorra y caminó hacia la cancha. Los niños lo reconocieron de inmediato. Primero hubo silencio, incredulidad y luego gritos de emoción que probablemente se escucharon en todo el barrio. Lo rodearon como si fuera una aparición divina, tocándolo para asegurarse de que era real, haciendo 1000 preguntas al mismo tiempo con voces agudas llenas de asombro. Neymar se arrodilló para estar a la altura de ellos, con una sonrisa genuina que no había sentido en meses, y les dijo con voz suave: ¿Puedo jugar con ustedes? Y jugó. Durante horas, sin pensar en tácticas, sin pensar en estadísticas, sin pensar en qué dirían los medios si alguien tomaba una foto. Jugó como ese niño de 11 años que acababa de ser salvado de una sentencia médica, que tocaba el balón como si fuera la cosa más preciosa del universo, que inventaba jugadas absurdas solo porque podía, solo porque era divertido, solo porque el fútbol era alegría antes de convertirse en negocio. Los niños lo perseguían entre risas, tratando de quitarle el balón mientras él hacía caños y sombreros exagerados que los hacía caer al suelo de la risa. Le preguntaban cómo había aprendido a jugar así, y él les respondía con total honestidad: jugando aquí, en canchas como esta, con niños como ustedes. Todo lo que sé lo aprendí en la calle. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Neymar se sentó en el borde de la cancha con los niños alrededor de él. Estaba exhausto, sudado, con tierra en la cara y las rodillas raspadas como en los viejos tiempos, y se sentía más vivo que en años. El niño pequeño con la camiseta de Brasil se acercó tímidamente y le preguntó: ¿Es verdad que en París no eres feliz? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo era posible que un niño de 8 años pudiera ver algo que él había tratado de esconder del mundo entero? Neymar lo miró a los ojos oscuros llenos de inocencia y sabiduría al mismo tiempo, y decidió ser honesto. No lo era, respondió suavemente. Había olvidado por qué jugaba. Había olvidado que el fútbol es esto, lo que hicimos hoy. Alegría. No trofeos, no dinero, no fama, solo alegría. El niño asintió como si entendiera perfectamente, aunque probablemente no comprendía ni la mitad de lo que Neymar estaba diciendo. Luego, sin decir nada más, se quitó la camiseta de Brasil y se la ofreció. Toma, dijo, para que no olvides. Neymar sintió que las lágrimas amenazaban con salir otra vez. Tomó la camiseta con reverencia. Esa camiseta amarilla desgastada con su nombre escrito torpemente en la espalda, y la abrazó contra su pecho. Era más valiosa que cualquier trofeo que hubiera ganado. Esa noche durmió en la casa de su abuela, en el mismo cuarto donde había dormido de niño. Las paredes todavía tenían pósters viejos de Pelé y Romario, las estrellas que había admirado antes de convertirse en una él mismo. Su abuela le preparó arroz con frijoles y pollo frito, la misma comida simple que había comido 1000 veces en esa cocina pequeña. Y mientras comían juntos en silencio, con solo el sonido de los cubiertos contra los platos y el rumor distante de la televisión en la sala, Neymar se dio cuenta de algo fundamental. Había estado buscando la felicidad en los lugares equivocados. La felicidad no estaba en París, ni en Barcelona, ni en ninguna ciudad europea con sus luces brillantes y sus estadios imponentes. La felicidad estaba aquí, en estos momentos simples, en estas conexiones humanas, en recordar quién era antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Su abuela, una mujer pequeña de manos arrugadas y ojos sabios, lo miró desde el otro lado de la mesa y le dijo algo que nunca olvidaría. Meu neto, el fútbol es solo un juego. Una vida bien vivida es mucho más que eso. No dejes que un juego te robe la alegría de vivir. Neymar regresó a París 3 días después, pero ya no era el mismo hombre que había partido. Llevaba consigo 2 camisetas, la blanca con el mensaje anónimo escrito en el interior, y la amarilla de Brasil que le había regalado el niño con su nombre escrito a mano. Las guardó en su casillero del vestuario, donde pudiera verlas cada día antes de salir a entrenar. Los primeros entrenamientos fueron diferentes. Sus compañeros notaron el cambio de inmediato. Había algo en sus ojos, una luz que se había apagado durante meses y que ahora brillaba otra vez. Empezó a jugar con más libertad, a intentar jugadas que antes evitaba por miedo a fallar, a reír cuando las cosas salían mal en lugar de frustrarse. Volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: disfrutar.
El cuerpo técnico estaba confundido. Le preguntaban qué había pasado, qué había cambiado. Neymar solo sonreía y respondía: recordé por qué empecé a jugar. Pero el verdadero cambio fue interno, invisible para las cámaras y los periodistas. Dejó de leer los comentarios en redes sociales, dejó de obsesionarse con las comparaciones con Messi y Cristiano, dejó de cargar sobre sus hombros las expectativas de millones de personas que ni siquiera conocía. Decidió que iba a jugar para ese niño que casi pierde la oportunidad de jugar, para ese niño de mójidas cruces que soñaba con una camiseta amarilla. Y algo mágico empezó a suceder. Las lesiones comenzaron a sanar. No solo físicamente, sino emocionalmente. Cuando jugaba sin miedo, su cuerpo respondía diferente. Se movía con más fluidez, anticipaba las jugadas con más claridad, conectaba con sus compañeros de una manera que no había logrado en años. Los goles empezaron a llegar, pero más importante que eso, las sonrisas empezaron a llegar. Hubo un partido contra el Lyon, un partido que no significaba nada para el campeonato porque el PSG ya estaba clasificado, donde Neymar hizo algo que dejó a todos con la boca abierta. Recibió el balón en el medio campo, con 3 defensores frente a él. En lugar de hacer el pase seguro como haría cualquier jugador profesional cuidando su integridad, decidió intentar algo ridículo, algo imposible, algo que solo un niño jugando en la calle se atrevería a hacer. Hizo un sombrero sobre el primer defensor, un caño al segundo y un túnel al tercero, todo en menos de 5 segundos. El estadio explotó. Sus compañeros lo miraban como si hubiera perdido la cabeza, pero él solo sonreía. Esa sonrisa de alguien que acaba de recordar que el fútbol puede ser arte, puede ser magia, puede ser alegría pura. Después del partido, un periodista le preguntó por qué había intentado una jugada tan arriesgada en un momento tan innecesario. Neymar se quedó pensativo por un momento, recordando las palabras de la camiseta, recordando al niño con la camiseta amarilla, recordando quién era cuando no tenía nada que perder. Porque el fútbol sin riesgo no es fútbol, respondió simplemente. Es solo un trabajo. Y yo no vine aquí a trabajar. Vine a jugar. Esa reta se volvió viral. Miles de personas compartieron el video, pero no para criticarlo como solían hacer, sino para celebrarlo. Por primera vez en años, la gente veía en él no al jugador sobrepagado y polémico, sino al artista, al niño que nunca dejó de amar el balón. Pero la verdadera transformación todavía estaba por venir. Era julio cuando recibió una llamada que cambiaría todo. Su padre, con voz temblorosa, le contó que había rastreado el origen de la camiseta blanca. Había preguntado a todo el personal del equipo, había revisado cámaras de seguridad, había hablado con empleados del hotel. Y finalmente encontró la respuesta. La camiseta la había dejado un hombre mayor que trabajaba en la lavandería del hotel. Un brasileño que llevaba 30 años viviendo en París, limpiando uniformes de equipos de fútbol. Un hombre que Neymar nunca había visto, pero que lo había estado viendo a él durante años, partido tras partido, viendo cómo la luz en sus ojos se apagaba lentamente. Su nombre era Roberto, y resultó que había sido compañero de equipo del padre de Neymar en aquellas ligas menores de Brasil, décadas atrás, cuando ambos soñaban con ser profesionales, pero la vida los llevó por otros caminos. Roberto recordaba al pequeño Neymar corriendo por las bandas de las canchas donde su padre jugaba, ese niño descalzo que perseguía el balón con una determinación que no correspondía a su tamaño. Neymar pidió conocerlo. Se encontraron en una cafetería pequeña cerca del Sena, lejos de las miradas públicas. Roberto era un hombre de casi 70 años, con manos curtidas por el trabajo y ojos amables que parecían guardar 1000 historias. Se sentaron frente a frente, 2 brasileños separados por generaciones y circunstancias pero unidos por el amor al fútbol. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó Neymar con voz suave. ¿Por qué me dejaste esa camiseta? Roberto sonrió, una sonrisa triste y sabia al mismo tiempo. Porque te estaba viendo morir en vida, moleque. Te veía llegar al estadio con la cabeza baja, te veía jugar como si fuera una obligación y no un regalo. Y yo conocía a ese niño que eras. Tu padre me contaba de ti, me mostraba videos cuando apenas tenías 10 años. Diferente. Ese niño jugaba con el alma. ¿Y cómo sabías que esa frase era la correcta?, preguntó Neymar, sintiendo un nudo en la garganta. Porque era la frase que tu padre siempre repetía cuando jugábamos juntos, respondió Roberto. Cuando alguien del equipo jugaba con miedo, cuando alguien se bloqueaba por la presión, tu padre decía: hermano, recuerda quién eras cuando no tenías nada que perder. Y funcionaba. Siempre funcionaba. Neymar se quedó en silencio procesando la información. Su padre había estado usando esa frase toda su vida, mucho antes de que él naciera. Era parte de su filosofía, parte de su forma de ver el fútbol y la vida. Y ahora, a través de un hombre que limpiaba camisetas en un hotel de París, esa sabiduría había llegado a él en el momento exacto en que más la necesitaba. Gracias, fue todo lo que pudo decir, con
con lágrimas corriendo por sus mejillas sin vergüenza. Roberto extendió su mano curtida sobre la mesa y apretó la mano de Neymar con fuerza. «No me agradezcas a mí, moleque. Agradécele a ese niño que fuiste. Él nunca se fue realmente. Solo estaba esperando que lo recordaras». Esa conversación marcó un antes y un después definitivo. Neymar entendió que su carrera no se trataba de demostrarle nada al mundo, no se trataba de ser mejor que Messi o Cristiano, no se trataba de ganar un Balón de Oro o de romper récords. Se trataba de honrar a ese niño que casi pierde la oportunidad de jugar, que fue salvado por un milagro médico, que jugaba descalzo en canchas de tierra porque era lo único que sabía hacer para expresar su alegría. La temporada siguiente fue diferente. No fue perfecta. Hubo derrotas y frustraciones, hubo momentos de dolor y momentos de duda, pero Neymar ya no. Jugaba con libertad, jugaba con ese abandono hermoso de alguien que sabe que cada momento en el campo es un privilegio y no una obligación. Empezó a hacer cosas fuera de la cancha también. Creó una fundación para niños de favelas, construyó canchas de fútbol en comunidades pobres de Brasil, patrocinó tratamientos médicos para niños con problemas de corazón como el que él había tenido. No lo hacía por publicidad ni por limpiar su imagen. Lo hacía porque había recordado de dónde venía. Había recordado que el fútbol le había salvado la vida y ahora era su turno de salvar otras vidas. Visitaba esas comunidades en secreto, sin cámaras, sin prensa. Jugaba con los niños en las canchas que había construido, los escuchaba hablar de sus sueños, les regalaba camisetas y balones. Y cada vez que veía la luz en sus ojos, cada vez que veía esa alegría pura de tocar un balón, recordaba por qué todo valía la pena. Hubo un momento en particular que lo marcó profundamente. Estaba en una favela en Río de Janeiro, jugando con un grupo de niños en una cancha recién inaugurada. Uno de los niños, no más de 10 años, se acercó a él después del partido y le preguntó: «Neymar, ¿qué se siente ser el mejor del mundo?». Neymar se arrodilló frente a él, miró esos ojos llenos de admiración y respondió con total honestidad: «No sé si soy el mejor del mundo, mano, pero sé que soy el niño más afortunado del mundo, porque logré convertir mi juego en mi vida, y eso no tiene precio». El niño sonrió, confundido por la respuesta pero sintiendo la verdadera de alguna manera. Y Neymar se dio cuenta en ese momento de que finalmente había encontrado lo que estaba buscando. No era gloria, no era reconocimiento, no era venganza contra los críticos. Era la paz de saber que estaba viviendo auténticamente, que estaba honrando su verdad, que estaba siendo fiel a ese niño que había sido. Los años pasaron y su carrera tuvo altibajos, como la de cualquier deportista. Hubo títulos y hubo decepciones, hubo aplausos y hubo críticas, pero ya nada lo tocaba de la misma manera. Había construido una fortaleza interna, un lugar sagrado donde guardaba las 2 camisetas que le habían salvado, la blanca con el mensaje anónimo y la amarilla con su nombre escrito torpemente. Cada vez que sentía que la presión volvía, cada vez que las voces externas empezaban a ser demasiado ruidosas, sacaba esas camisetas y las miraba. Leía las palabras una y otra vez hasta que volvían a hacer sentido. No olvides quién eras cuando no tenías nada que perder. Y recordaba las calles de Mogi das Cruzes, las rodillas raspadas, el olor a comida de su madre, las manos callosas de su padre limpiándole el sudor de la frente, la sala de espera del hospital donde casi todo termina antes de empezar, la primera camiseta de Brasil que recibió cuando firmó con el Santos, el llanto de alegría en los brazos de su familia cuando supo que iban a salir adelante. Recordaba que el fútbol no era su dueño. Él era el dueño del fútbol y podía jugarlo como quisiera, con la libertad de un niño, con la sabiduría de un adulto que ha conocido el dolor y ha elegido la alegría de todas formas. Hubo un partido en particular, años después de recibir aquella camiseta misteriosa, que resumió todo lo que había aprendido. Era un partido de eliminatorias para el Mundial. Brasil contra Argentina, el clásico sudamericano que paralizaba continentes. El estadio estaba lleno hasta el tope, 90.000 personas gritando, silbando, cantando. La presión era inmensa. El país entero estaba viendo. Neymar salió al campo con las 2 camisetas puestas, una sobre la otra. Nadie lo sabía porque estaban escondidas bajo el uniforme oficial, pero él podía sentirlas contra su piel. La blanca con el mensaje y la amarilla con su nombre escrito a mano. Eran su armadura invisible, su recordatorio constante. El partido fue durísimo, físico, intenso. Argentina defendía con todo, cerrando espacios, marcando sin piedad. Neymar recibía golpe tras golpe, pero no se tiraba al piso dramáticamente como antes. Se levantaba, sacudía el dolor y seguía jugando. Porque había aprendido que la verdadera fortaleza no estaba en evitar los golpes, sino en levantarse después de recibirlos.
Minuto 87. Empate a 0. Brasil necesitaba el gol desesperadamente. Neymar recibió el balón casi en la banda, con dos defensores sobre él. La cancha parecía cerrada. Las opciones parecían agotadas. El instinto profesional le decía que pasara el balón, que no arriesgara, que protegiera el empate. Pero entonces recordó las palabras. No olvides quién eras cuando no tenías nada que perder. Y decidió jugar como ese niño. Hizo un túnel imposible entre los dos defensores, aceleró con una velocidad que no debería tener después de 87 minutos de juego intenso. Enganchó hacia adentro dejando a otro defensor en el camino, y cuando el portero salió a achicarlo, en lugar de disparar con potencia como todos esperaban, hizo un toque suave, casi poético, que elevó el balón sobre el cuerpo del guardameta y lo depositó suavemente en la red. Gol. El estadio explotó en un rugido que probablemente se escuchó en todo Río de Janeiro. Pero Neymar no corrió hacia las cámaras. No hizo una celebración elaborada. Simplemente se arrodilló en el césped, cerró los ojos y tocó su pecho donde las dos camisetas descansaban invisibles. Gracias, susurró para sí mismo. Gracias por recordarme. Cuando sus compañeros lo alcanzaron y lo sepultaron bajo una montaña de abrazos y gritos de alegría, Neymar estaba llorando. No de emoción por el gol, aunque era importante. Lloraba porque finalmente había entendido el mensaje completo. La carrera de un futbolista es corta. Los trofeos se oxidan, los récords se rompen, los titulares se olvidan. Pero la forma en que juegas, la alegría que llevas al campo, la autenticidad con la que vives cada momento, eso es lo que permanece. Eso es lo que los niños recordarán cuando estén jugando en canchas de tierra, imitando tus movimientos, soñando con ser como tú. No te recordarán por cuánto dinero ganaste o en qué equipo jugaste, te recordarán por cómo los hiciste sentir. Y él quería que lo recordaran como alguien que jugó con alegría, que jugó con libertad, que jugó como si cada partido fuera el último regalo que la vida le daba. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, por haber acompañado esta historia hasta el final. Si estas palabras tocaron algo en ti, si sentiste, aunque sea por un momento, esa conexión con algo más profundo, te pido que te suscribas al canal y compartas esta historia con alguien que la necesite escuchar. Porque todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos que alguien nos recuerde quiénes éramos cuando no teníamos nada que perder. Años después, cuando Neymar finalmente se retiró del fútbol profesional, organizó una conferencia de prensa en Brasil. Los periodistas esperaban el anuncio típico, los agradecimientos formales, las lágrimas de despedida. Pero Neymar tenía algo diferente planeado. Apareció vestido con ropa simple, jeans y una camiseta. Y esa camiseta era blanca, con palabras escritas a mano en el frente para que todos pudieran verlas. No olvides quién eras cuando no tenías nada que perder. Contó la historia completa por primera vez. El momento de quiebre en el hotel de París, el mensaje misterioso, el viaje a Mogi das Cruzes, el encuentro con Roberto, las dos camisetas que llevó consigo durante años como talismanes sagrados. Habló con una honestidad brutal sobre sus miedos, sus inseguridades, su lucha con la fama y la presión. Habló sobre el niño que casi pierde la oportunidad de jugar por un problema de corazón y cómo ese niño lo salvó décadas después. No me retiro como el mejor jugador del mundo, dijo con voz firme pero suave. Me retiro como el niño más feliz del mundo, porque logré jugar este juego hermoso de la forma en que siempre quise jugarlo. Con alegría, con libertad, con el corazón completamente abierto. La sala estaba en silencio absoluto. Varios periodistas tenían lágrimas en los ojos. No era el final que esperaban, pero era el final que necesitaban escuchar. Después de la conferencia, Neymar hizo algo que nadie anticipaba. Anunció que las dos camisetas, la blanca y la amarilla, iban a ser exhibidas en un pequeño museo en Mogi das Cruzes, no en un estadio gigante ni en un museo de fútbol prestigioso, sino en su comunidad, donde los niños pudieran verlas, tocarlas, leer las palabras y entender el mensaje. Y junto a las camisetas dejó una nota escrita a mano que decía: para el niño que estás leyendo esto, no importa qué tan grandes sean tus sueños o qué tan imposibles parezcan. No importa cuántas veces te caigan, cuántas veces te digan que no puedes, cuántas veces dudes de ti mismo. Recuerda siempre quién eras cuando no tenías nada que perder. Ese es tu superpoder. Esa es tu verdad. No dejes que el mundo te la quite. Juega con alegría. Vive con alegría. Porque al final eso es lo único que realmente importa. La vida de Neymar después del fútbol fue diferente a la de la mayoría de las estrellas retiradas. No se convirtió en comentarista ni en entrenador. Dedicó su tiempo a viajar por comunidades pobres de Brasil y el mundo, construyendo canchas, hablando con niños, contando su historia. Se convirtió en un narrador de esperanza, un recordatorio viviente de que la grandeza no está en los trofeos, sino en la autenticidad.
En las noches tranquilas, cuando ya no había cámaras ni multitudes, Neymar se sentaba en el jardín de su casa en Brasil, con su familia cerca, y pensaba en todo el camino recorrido. Pensaba en ese hombre de la lavandería que tuvo el coraje de dejarle un mensaje anónimo, en ese niño que le regaló su camiseta amarilla, en su padre que le enseñó a jugar con alegría, en su abuela que le recordó que el fútbol era solo un juego, y entendía que su carrera no había cambiado por un mensaje en una camiseta. Su carrera había cambiado porque ese mensaje le dio permiso para ser él mismo otra vez, para dejar de pretender, para dejar de tratar de cumplir expectativas imposibles, para recordar que el fútbol era un regalo y no una carga. La verdadera transformación no fue en su forma de jugar, fue en su forma de vivir. Porque al final todos somos como ese Neymar sentado en el piso de un hotel en París, perdidos en el ruido del mundo, olvidando quiénes somos realmente. Todos necesitamos ese mensaje, esa camiseta, ese recordatorio de que una vez fuimos niños con sueños puros y corazones valientes que no tenían miedo de intentar lo imposible. Y quizás, si podemos recordar quiénes éramos cuando no teníamos nada que perder, podremos encontrar el camino de regreso a nosotros mismos. No al éxito, no a la fama, no a la perfección, sino a la alegría. A esa alegría simple y profunda de estar vivos, de intentar, de fallar, de levantarse y de jugar otra vez como si fuera la primera vez. Porque eso al final es lo único que permanece cuando todo lo demás se desvanece. La alegría de haber jugado.